Buenos días, niñas. Me da mucho gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien y espero que estén listos para la clase de este día. Les voy a invitar a que tengan ahí listas sus Biblias en Hechos, que es el libro que hemos estado estudiando estos domingos, y espero que también hayan podido ver las otras clases para que lleven bien el seguimiento de toda la historia. Entonces tengan por ahí listas sus Biblias y para comenzar vamos a hacer una oración. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, este tiempo que nos das de aprendizaje de tu palabra, Señor. Te ruego por los niños que ven las clases, Señor, para que tú permitas que sean de bendición. Te pido por sus familias y por todas las necesidades que ellos tengan. Síguenos cuidando, bendiciendo, y te ruego que perdonen nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces espero que ya tengan por ahí listas sus Biblias. Vamos a estar meditando en el libro de los Hechos, como ya lo hemos hecho en los domingos pasados. Espero que hayan visto las clases. El día de hoy vamos a hablar sobre Felipe. Felipe, que era uno de los seguidores de Jesús, no era el discípulo Felipe o el de los apóstoles, de los 12 apóstoles, no era, era otro que había sido llamado para ser diácono en la iglesia primitiva. Entonces vamos a hablar de este Felipe que estuvo en Samaria y también algo que pasó con un etíope, que les voy a explicar pues a qué se refiere esta palabra, ¿vale? Entonces ahí vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo número 8. Repasando un poco lo que han visto en las otras lecciones, recuerden que estamos viendo el libro de los Hechos y vimos cómo Jesús, una vez que resucitó y se le apareció a algunos de sus seguidores, de los apóstoles y discípulos, pues regresó al cielo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo regresó al cielo, vimos cómo Dios mandó el Espíritu Santo y aquellos que eran creyentes lo recibieron, ¿recuerdan? También vimos cómo Pedro, junto con Juan, estuvieron cerca de una persona que no podía caminar, un mendigo, y dice la Biblia que hicieron el milagro de sanar, que le dijeron, no tenemos oro ni plata, no tenemos dinero, pero te vamos a dar la sanidad en el nombre de Jesús. Fue obra de Jesús a través de sus discípulos. También vimos cómo, pues, los fariseos, los que estaban ahí, que no querían a los discípulos, como pues querían deshacerse de ellos y les decían que ya no predicaran de la palabra. Vimos también de Ananías y Zafira, cómo quisieron engañar a Dios, no dando toda su ofrenda, sino agarrando un poquito para ellos, y cómo Dios les quita la vida por haber hecho eso, ¿no? Quererlos engañar. También vimos cómo Esteban, un creyente, fue pues muerto, lo mataron por estar predicando la palabra de Dios, cómo fue que sufrió, ¿verdad? Y así hay muchos hermanos que sufren en nuestro país y también en otros países por seguir a Cristo. Y el día de hoy entonces vamos a ver sobre Felipe. ¿Qué pasa con Felipe? Y en dónde él está predicando la palabra. Él también era un seguidor de Cristo. Y entonces, en Hechos capítulo 8, nos dice que, bueno, estamos terminando en este capítulo sobre lo que le pasó a Esteban. Y dice Hechos 8:1, y Saulo, que después sería Pablo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Parece que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Saulo estaba presente y él estaba de acuerdo. Recuerden que Saulo al principio pues no era un creyente, ¿verdad? Él perseguía a la iglesia. Entonces dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos esos creyentes por miedo pues fueron esparcidos, se fueron de ahí, se fueron a Judea, a Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí y pues se escondían para que no les hicieran daño. Pero otros creyentes salieron y fue el caso de Felipe, que salió entonces por la persecución, porque los estaban tratando mal y les decían que ya no podían seguir creyendo en Cristo, que tenían que rechazar a Cristo, pues muchos creyentes se iban.
Entonces Dios usó esta situación que pudiéramos decir como mala, que perseguían a la iglesia, pues como algo para bien. Porque entonces, en lugar de que en esta ciudad, Jerusalén, estuvieran todos los cristianos ahí juntos, pues Dios utilizó la persecución para que los cristianos salieran a otras ciudades y cumplieran con la misión que Jesús les había dicho que le iban a ser testigos. ¿Recuerdan ese versículo? Iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta situación Dios la usó para que salieran de Jerusalén. Y entonces unos se fueron a Judea, otros a Samaria. Hombres piadosos, dice el versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él porque estaban tristes por lo que le había pasado a Esteban. Saulo asolaba la iglesia, es decir, los perseguía, quería que ya no existiera la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y dice que los llevaba a la cárcel también. Así era como Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Después sabemos que Dios le llamaría a que le sirviera, iba a cambiar a, a Saulo, que sería Pablo, ¿verdad? Pero ahorita Saulo perseguía a la iglesia. Y entonces, dice el versículo 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjense cómo la situación de la persecución y que los obligó a salir de su ciudad de Jerusalén hacía que el evangelio siguiera creciendo. En lugar de que se fuera acabando, seguía creciendo. Dios usó esta situación para que otros conocieran de su palabra. Y entonces en este mapa vemos el recuadro de abajo, es Jerusalén, donde estaban pues, los apóstoles, donde Jesús había ahí dejado a sus apóstoles. Bueno, se fueron a Samaria, algunos, otros a Judea, esta es toda la zona de Judea, y así se fueron esparciendo por muchos lugares. Y la clase de hoy que vamos a hablar de Felipe, pues vemos que él estaba en Samaria. Dice Hechos 8 a partir del versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente escuchaba atentamente. Y también dice la Biblia que veía señales, es decir, Felipe tuvo el poder de parte de Dios para hacer señales. Sacaba espíritus malos y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dios lo estaba usando para que aparte de que escucharan su palabra, también pudiera hacer milagros y eso ayudara a que la gente creyera en Cristo. Y había, dice, gran gozo en aquella ciudad. Mucha gente lo escuchaba y mucha gente creía en Cristo. Ustedes recuerdan la historia de Cristo con una mujer con un cántaro de agua que era samaritana, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esa región de Samaria, donde era esa mujer del cántaro, donde Cristo habla con ella sobre el agua viva. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan para que le ayudaran a Felipe. Entonces, dice que oraron por aquellos que habían creído en Samaria y recibieron el Espíritu Santo. Después que testificaron y hablaron de la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así que también Pedro y Juan iban caminando por más pueblos y ciudades y el evangelio se iba, pues ahora sí que extendiendo. Más ciudades y más pueblos conocían del evangelio cada día más. Después, pues Felipe, recuerden que estaba allí en Samaria predicando, y después dice la Biblia en Hechos 8:26 que un ángel del Señor, perdón, le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense, un ángel de Dios le habló a Felipe y le dijo, vete a un desierto. Imagínense, Felipe a lo mejor pensó, no, Señor, pero pues yo me quiero quedar aquí en Samaria, donde todos me están escuchando, ¿verdad? Y hay mucho gozo. Pero no, dice la Biblia que Felipe no rezongó ni se enojó. Se levantó y se fue, obedeció a Dios y fue a ese lugar desierto. Y en ese camino
Dice la Biblia que un etíope, es decir, que venía de Etiopía, de ese país que está en África. Fíjense, en África estaba muy lejos de donde Cristo estuvo predicando en Jerusalén y cerca de ahí, ¿verdad? Dice que era un eunuco, es decir, que no podía casarse y no podía tener hijos. Funcionario o trabajador de una reina, de la reina de los etíopes. Era una persona muy, muy importante. Venía por ese camino en el que Felipe iba. Y dice que entonces estaba en su carro y leía al profeta Isaías. Él había venido, dice, a Jerusalén para adorar. Parece que él conocía de Cristo. Había ido a adorar y entonces estaba otra vez de regreso en su carro y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces él obedeció. Fíjense, aquí está el mapa. Andaba en Samaria Felipe y le dijo Dios que se fuera a Gaza. Y este etíope venía acá de África, de donde él era de África, de Etiopía. Más abajo en África está Etiopía. De allá era este etíope. Y entonces, ¿qué hizo Felipe? Pues obedeció. Dios le dijo, acércate, y pues se acercó. Y oyó que estaba leyendo Isaías y le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, pues no entiendo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le dijo a Felipe que por favor subiera al carro con él y que le explicara. Lo que estaba leyendo en Isaías era esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces ahí vemos a Felipe que se acerca al etíope y le pregunta si estaba entendiendo algo, y entonces el etíope le ruega que por favor le explique. Y si ustedes recuerdan, estos versículos de Isaías hablan de Cristo, de cómo Cristo, así como las ovejas son llevadas a la muerte y no se oponen a eso, van calladas hacia la muerte. Así Cristo, callado, dice, enmudeció, mudo, delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y entonces Felipe, con este pasaje, dice la Biblia, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús al etíope. Le contó de Jesús, de la obra de Jesús, lo que Jesús había hecho y por qué había venido al mundo. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope había entendido bien lo que Felipe le había explicado y creía en Cristo, que era el Hijo de Dios. Y seguramente creía mucho más de lo que Felipe le había explicado, ¿verdad? Del Evangelio. Y entonces fue bautizado el etíope ahí en el agua a la que habían llegado. Y dice la Biblia que entonces el etíope regresó. ¿Se imaginan? El etíope iba a compartir lo que él había aprendido en Etiopía, en África, en otro lugar muy lejos de donde ahorita se estaba compartiendo la palabra de Dios. Entonces, todas estas situaciones Dios las estaba usando para que su palabra llegara a más lugares, más lejos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, que Felipe obedeció a Dios al predicar del evangelio en Samaria y también al etíope. Nosotros podemos testificar ¿a quién? Pues a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos, ¿verdad? Podemos compartir del evangelio, de lo que hemos aprendido. Si eres un hijo de Dios, yo te invito a que compartas tu fe con otros. A lo mejor te van a decir de cosas, te van a ignorar, puede que se burlen de ti, pero recuerda que eso es lo que le están haciendo a Dios, no a ti. Y ellos tendrán que rendir cuentas a Dios de haber no querido escuchar su palabra. Y si no eres un hijo de Dios, yo te invito a que reflexiones en la obra de Cristo, que Dios mandó a su Hijo a morir por su pueblo, a perdonarnos los pecados, que te arrepientas de todo lo malo que has hecho y que creas en esa obra que hizo Cristo, que vino a morir, pero a resucitar también para darnos vida a todo aquel que cree. Y para terminar,
Aquí está el versículo que nos vamos a aprender. Está en Hechos 8:35. Es una versión un poquito más corta de todo el versículo completo. Fíjense lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Vamos a repetirlo otra vez. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Puedes escribirlo por ahí en algún papel para que lo tengas y lo puedas recordar, o puedes hacer un dibujo para que te ayude a recordar este versículo y que lo puedas estar repitiendo. Y así como Felipe, si eres un hijo de Dios, puedes anunciar el evangelio de Jesús a todos los que están a tu alrededor y Dios puede usarte para que otros crean en él. Muy bien, espero que haya sido de bendición esta historia. Recuerda lo que aprendimos de compartir del evangelio, de ser obedientes cuando Jesús nos está pidiendo que hagamos algo y en su palabra vemos todo lo que Él nos pide que debemos obedecer. Y para terminar, pues vamos a hacer una oración. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos este tiempo, Señor. Permite que podamos ser obedientes a tu palabra y que podamos compartir de tu evangelio a otros que no te conocen. Permite que los niños y sus familias estén bien. Protégeles de las enfermedades, de las dificultades y suple, Padre, para cada necesidad. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, y permítenos conectarnos al culto en un momento más. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues no se olviden de conectarse al culto junto con sus familias y el próximo domingo los esperamos con otra historia más del libro de los Hechos. Dios les bendiga. Bye.